Hola, muy buenas, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? En esta ocasión vamos a ver la última parte de toda la teoría que tenemos que saber sobre geometría analítica en el espacio, en segundo de bachillerato. Lo que vamos a ver en esta ocasión van a ser los problemas métricos. Hemos visto toda la teoría de vectores, hemos visto toda la teoría de rectas y planos, cómo sacar sus ecuaciones, hemos visto las posiciones relativas y ahora vamos con los problemas métricos. Los problemas métricos los tenemos en 4 grandes puntos, o en 3 grandes puntos y luego un punto intermedio. Lo primero es sacar los ángulos que forman dos rectas, una recta y un plano, dos planos. Bien, lo siguiente son las distancias. Lo siguiente va a ser, dentro de las distancias, cuando tenemos dos rectas que se cruzan, nos pueden pedir la perpendicular común a ambas rectas. Y por último, la obtención de puntos simétricos. Bien, tenéis un capítulo en este mismo vídeo dedicado a cada uno de los puntos, por lo tanto, si queréis ver alguna parte en concreta, no tenéis más que pinchar y elegir la opción correspondiente. Vamos a empezar con los ángulos. Yo puedo obtener el ángulo entre dos rectas, el ángulo entre dos planos y el ángulo entre una recta y un plano. Para saber el ángulo entre dos rectas, yo lo que voy a necesitar va a ser el vector director de la recta R y el vector director de la otra recta, de la recta S. Y lo que tengo que hacer es aplicar la siguiente fórmula que viene del producto escalar, que el coseno de alfa va a ser el producto escalar de R por S, es decir, el producto escalar de los vectores directores dividido por el producto de sus módulos, es decir, sería R multiplicado por S, el módulo de R multiplicado por S. Bien, cuando tengo dos planos tengo que hacer exactamente lo mismo, es decir, lo que voy a tener va a ser el vector normal de un plano y el vector normal, vamos a llamarle M, del otro plano. ¿Cómo obtengo el ángulo que forman? Pues exactamente igual que aquí, haría coseno del ángulo que forman, va a ser igual al producto escalar de los vectores normales dividido por el módulo de esos vectores normales. De esta manera es como obtendría el coseno del ángulo que forman dos planos. Aquí el coseno del ángulo que forman dos rectas y por último vamos a ver el ángulo que forman recta y plano. Fijaos, yo aquí voy a tener el vector director de la recta R, es decir, el vector director de la recta, y luego el vector normal del plano. Y un error común es aplicar directamente esto, coseno de alfa, va a ser igual a el módulo de R, perdón, el producto escalar de R por N, dividido por el módulo de R, multiplicado por el módulo de N. Pero ojo, eso está mal, este es el valor del ángulo complementario, es decir, lo que tendría que hacer es 90 menos alfa. Para que esta fórmula esté bien, puedo hacer dos cosas. En primer lugar, seno de alfa, ¿vale? En lugar de que sea el coseno, puede ser el seno, o mejor dicho, es el seno, o si no, el coseno de 90 menos alfa, ¿vale? Un error común, como digo, es pensar que esto es directamente el coseno del ángulo, cuando no lo es el seno del ángulo o bien el coseno del ángulo complementario. Bien, vamos a ver ahora el segundo problema métrico, que son las distancias. Las distancias yo las puedo obtener entre dos puntos, de un punto a una recta, de un punto a un plano, entre dos rectas y de un plano a otro plano. Bien, el primero, la distancia entre los puntos, es el más básico, y lo que yo tengo que hacer es, yo parto de dos puntos, vamos a ponerlo aquí, del punto A y el punto B, y entonces lo que hago es obtener el vector AB, y luego obtener su módulo. La distancia va a ser igual, vamos a ponerlo así, la distancia de A a B va a ser igual al módulo de AB. Y bueno, aquí repasamos que el módulo de un vector va a ser la raíz cuadrada de cada una de la suma de cada una de sus componentes al cuadrado. Es decir, la componente x, la componente y del vector y la componente z del vector, todas ellas elevadas al cuadrado. Bien, vamos a ver ahora la distancia de un punto a una recta. Como antes, yo parto del punto A y ahora lo que tengo es una recta que tiene un punto B y su vector director R.
Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues vamos a poner aquí, la distancia del punto A a la recta R. Va a ser igual a ¿qué? Aquí es la recta R, no el vector director R, la recta R. En el denominador voy a poner el módulo del vector director de la recta. El módulo del vector director de la recta. Y en el numerador lo que pongo es el módulo del producto vectorial formado por el vector AB, es decir, el punto A y un punto cualquiera de la recta, y como digo, producto vectorial con el vector director de la recta. Y de esa manera obtendría la distancia de un punto, en este caso de un punto A una recta R, conociendo, como digo, de la recta el vector director y el punto. Bien, vamos a ver ahora el siguiente, que es la distancia de un punto a un plano. Lo que hago es, tengo el punto A, cuyas coordenadas son A, B y C, y luego tengo el plano pi, cuya ecuación es AX más BY más CZ más D igual a 0. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener la distancia del punto al plano? Distancia de A a pi. Pues en el denominador yo lo que pongo es el módulo del vector normal. Es decir, lo que sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Y en el numerador lo que pongo es el valor absoluto de A, que sería la coordenada del vector n, del vector normal, por A minúscula, que sería la coordenada del punto A, más B por B más C mayúscula por C minúscula más D. Esto, como digo, en valor absoluto. Es decir, ¿qué es lo que hago? Sustituyo las coordenadas del punto en la ecuación del plano, y ahí obtengo un numerito en valor absoluto, y abajo lo que pongo es el módulo del vector normal. Bien, vamos a ver ahora la distancia entre dos planos y entre dos rectas. Para ver la distancia entre dos planos, primero tengo que estudiar su posición relativa. Posición relativa, que eso lo vimos en el vídeo anterior, posición relativa. Y entonces, una vez estudiada la posición relativa, pueden ocurrir dos cosas. Que la distancia del plano alfa al plano beta sea 0, y eso va a ser cuando ocurran una de estas dos cosas, que sean coincidentes, es decir, que en realidad se trate del mismo plano, o bien que los planos se corten, que los planos sean secantes. Cuando ocurra eso, la distancia es 0. Bien, y cuando los planos sean paralelos, vamos a poner aquí, cuando los planos sean paralelos, ¿qué es lo que ocurre cuando los planos sean paralelos? Que la distancia de ese plano alfa a ese plano beta va a ser igual a la distancia de un punto P de alfa a ese plano beta. Es decir, pasamos al problema anterior. Se trata de convertir este problema, que es distancia de plano a plano, pasarlo a de punto a plano, pero solamente lo hacemos cuando los planos sean paralelos. Si los planos son coincidentes o secantes, entonces su distancia es 0. Bueno, vamos con el último caso, que va a ser la distancia entre dos rectas. Aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo que antes con los planos, estudiar la posición relativa. Posición relativa. Entonces, ocurre que la distancia de R a S va a ser igual a 0, parecido al caso de los planos, que va a ser cuando los planos sean cuando las rectas, sean coincidentes, es decir, en realidad sean la misma recta, o cuando las rectas sean secantes, es decir, cuando se corten. Entonces yo puedo obtener la distancia de dos rectas en dos casos, cuando las rectas son paralelas. R, vamos a poner primero aquí para que sean paralelas. Cuando las rectas son paralelas, la distancia de R a S va a ser igual a la distancia de un punto de R a la recta S. Es decir, el ejercicio o el caso anterior,
que hemos visto de distancia de un punto a una recta. Ahora vamos a ver el caso cuando las rectas se cruzan. Vamos a borrar por aquí, vamos a borrar todo esto y vamos a poner aquí cuando las dos rectas se cruzan. Vamos a poner aquí, se cruzan. Entonces, para poder hacer este ejercicio, yo lo que necesito es de la recta R, necesito su vector director y un punto A. Y de la recta S, lo que necesito va a ser su vector director y un punto que vamos a llamar B. Ahora lo que hago es, para sacar la distancia de R a S, hago el producto mixto de el vector director de una recta, el vector director de la otra recta y el vector que forman los puntos A y B. Y ahora esto lo voy a dividir por el módulo del producto vectorial de los vectores directores. ¿De acuerdo? De esta manera es como obtendríamos la distancia entre dos rectas que se cruzan. Entonces vamos a resumir un poquito. Cuando tengo dos rectas, su distancia puede ser 0 en dos casos, cuando las rectas sean coincidentes o cuando las rectas se corten. Cuando las rectas sean paralelas, paso al caso de punto a una recta. Cojo un punto cualquiera de una de las rectas y aplico esta fórmula. Y cuando las rectas se cruzan, tengo que aplicar esta otra fórmula, que es mediante el producto mixto y el producto vectorial. Vamos ahora con el tercer caso de los problemas métricos, que desde mi punto de vista es lo que quizás sea más complicado que nos podamos encontrar en la geometría analítica en el espacio, que es la recta perpendicular común a dos rectas que se cruzan, ¿vale? Dos rectas que se cruzan. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a tener una recta R, que va a quedar determinada por ¿quién? Por un punto A y su vector director R. Luego voy a tener también una recta S que va a quedar determinada por el vector, por un punto B y su vector director S. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas dos rectas se cruzan, es decir, tendríamos que, en el caso que me lo pidieran, obtener la posición relativa de ambas rectas. Y si esas rectas se cruzan, nos pueden pedir la perpendicular común a ambas rectas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Lo que tengo que hacer aquí es, en primer lugar, obtener el vector n, que es el producto vectorial de R y S. Es decir, tengo un vector normal que es perpendicular a R y a S, que lo saco mediante el producto vectorial. Y ahora, la recta que me están pidiendo, vamos a llamarla la recta T, ¿vale? Esta va a salir como intersección de dos planos, pi sub 1, pi sub 2. Es decir, lo que vamos a sacar es su ecuación general. Su ecuación general, como ya sabéis, como ya hemos visto en otro vídeo, en el vídeo de toda la teoría que tienes que saber sobre las ecuaciones de rectas y planos, la ecuación general viene dada por la intersección de dos planos. Entonces, el plano pi, ¿cómo lo voy a sacar? Pues el plano pi lo voy a sacar a partir de el punto A, de el vector R y de el vector n. Recordad que para sacar un plano yo puedo tener bien un punto y dos vectores directores, que es lo que voy a utilizar aquí, o bien puedo tener el vector normal y un punto. De esas dos formas puedo obtener un plano. Entonces, en este caso, yo lo que tengo es el punto y dos vectores directores. Uno es el vector director de la recta, de una de las rectas, y el otro es el vector normal que saco con el producto vectorial. Y lo mismo hago con pi sub 2. ¿Qué ocurre? Que esto sería B, aquí tendría el vector director S, vamos a borrar esta S que me ha salido un poquito fea, el vector director S y luego el vector normal. Entonces, de esta manera sacaría la perpendicular común a dos rectas que se cruzan. Bueno, vamos ya con el que es el último grupo o el último la última parte de los problemas métricos en R3, que es la obtención de los puntos simétricos. Puedo obtener el punto simétrico respecto de una recta y el punto simétrico respecto de un plano. Bien, lo primero que tengo que tener claro, lo voy a poner aquí, es la fórmula del punto medio. El punto medio va a ser el punto P más el punto simétrico dividido por 2. ¿Vale? Ese va a ser la fórmula del punto medio, que es con el que vamos a trabajar. De lo que se trata en el primer caso y tanto en el segundo caso es
obtener ese punto medio. Entonces vamos a ver que tenemos aquí un punto A y luego tenemos una recta que viene dada por B y el vector director R. Entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, obtener un plano pi que va a ser perpendicular a la recta R, es decir, con ese vector director, es decir, el vector normal del plano que voy a sacar es el mismo que el vector director de la recta. Y luego con el punto A obtengo un plano, es decir, un plano pi dado con el vector director R y el punto A. ¿De acuerdo? Como hemos visto en el apartado anterior, para sacar la ecuación de un plano voy a necesitar bien dos vectores directores y un punto, o bien un punto y el vector normal. Bien, una vez que tengo eso, lo que hago es la intersección del plano pi con esa recta R, y eso me va a dar el punto M. Eso me va a dar el punto M, que es el punto M de aquí. Ahora, para sacar P', o en este caso sería A', pues ¿cómo lo saco? Con 2M menos A. Es decir, multiplico por 2 todas las componentes, todas las coordenadas del punto medio que he obtenido y le resto el punto A que me pedían, ¿vale? Sobre estos haremos algunos ejercicios, bueno, y en realidad sobre todo, ¿vale? Pero esto se va a entender mucho mejor cuando hagamos algún ejercicio de ejemplo, como obtener el simétrico respecto de una recta, de un punto respecto de una recta. Bien, ahora vamos a ver respecto de un plano. Igual, yo voy a tener el punto A y voy a tener un plano pi. Entonces ese plano pi, ¿qué es lo que ocurre? Que del plano pi voy a saber su vector normal n. Entonces, si sé su vector normal n, lo que voy a sacar va a ser una recta que sea perpendicular al plano pi. Esto no es un vector, sino que es una recta, ¿vale? Una recta que sea perpendicular al plano pi. Una recta que tiene que contener a n. Es decir, mi recta R la voy a obtener con el punto A y el vector normal de la recta. El vector normal del plano. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora hago la intersección entre R y ese plano pi. El plano que me daban, que es el que me hace de simetría, de plano de simetría, y la recta R, que es perpendicular a ese plano pi. Bien, eso me va a dar un punto, vamos a llamarle M, que es el punto medio que hemos obtenido aquí, según esta formulita, que es el punto medio de la distancia de A a su simétrico. Por lo tanto, ahora para sacar A', lo que hago es 2 veces ese punto que he sacado menos el punto A. Y de esta manera es como tengo que sacar los puntos simétricos, respecto de una recta o respecto de un plano. Bien, y con esto hemos acabado toda la teoría que tienes que saber de geometría en R3. Son 4 vídeos, no son especialmente cortos, tampoco es que sean muy largos, que están divididos en capítulos en los cuales podéis ir al capítulo que necesitéis para repasar o para estudiar la parte que llegáis más floja o que necesitáis, como digo, un repaso. Bien, por último agradeceros si habéis llegado hasta aquí y no olvidéis compartirlo con vuestros compañeros o, si queréis, suscribiros al canal. ¡Hasta luego!